Bueno, bien, bueno, repasemos rápidamente lo que vimos en la clase pasada, en 2-3 minutitos. Vimos esencialmente dos teorías. Vimos la teoría de Coulomb y la teoría de Brett. La teoría de Coulomb, recuerden que aplica pura y exclusivamente a secciones circulares que pueden ser huecas o macizas, mientras que la teoría de Brett aplica a secciones que son tubulares, podrán ser simple o múltiplemente conexas, de espesores muy delgados o de espesores muy finitos. ¿Estamos de acuerdo? Y de las dos, simple o múltiplemente conexa, nosotros solamente vimos y vamos a ver simplemente conexa. Muy bien. Lo último que vimos, acá estoy pasando rápido un poquito todas las, el escaneo, todas las hojitas que desarrollamos en la clase pasada. Obviamente eso no lo vamos a repasar, pero sí, lo único que tenemos para recordar, y así retomamos, es que en las secciones simplemente conexas, tubulares, son secciones de este tipo, ¿sí? En donde el espesor podía ir variando a medida que yo recorro toda la sección. Comúnmente lo que se dice es que el espesor E o T, que son las dos maneras en las cuales lo designamos, es función de S, y S es la coordenada en la cual yo voy recorriendo la sección transversal. ¿Bien? Y observábamos lo siguiente. De eso lo que tiene que quedar claro es lo siguiente. Bien, la dirección es la dirección que gira en el mismo sentido que gira el momento torsor. Pero a su vez, la dirección que nosotros vamos a asumir es que la que terminamos adoptando es la dirección de la tangente a la línea media y en el sentido de giro del momento torsor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si bien esto no es del todo exacto, por ejemplo, para la dirección de la tensión en un punto como la A, que es un punto del borde interno, o en un punto como B, que es un punto del borde externo de las paredes del espesor, si bien eso no es exactamente cierto, la diferencia es muy pequeña. Es decir, la distancia que existe entre lo real, lo que realmente ocurre, y lo adoptado es mínima. ¿Bien? Y lo otro que terminamos adoptando, decíamos, bueno, es lógico suponer que, al igual que lo que pasaba con la teoría de Coulomb, que a medida que yo me alejo del centro del tubo, de la sección tubular, ¿qué es lo que pasaba? Que las tensiones aumentaran. Ahora bien, como el espesor es muy chiquitito, también es lógico esperar que no exista un gran gradiente entre los valores de las tensiones, tanto en el borde interno como en el borde externo. Entonces, lo que nosotros asumíamos directamente es decir, bueno, suponemos que lo que adopto es una tensión tangencial media, que se corresponde prácticamente con el valor de la tensión en un punto como el M, que se ubica sobre la línea media de la sección. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esas dos suposiciones fueron lo que nosotros escribimos acá. ¿Sí? ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Bueno, y con eso, en base a eso, y todo un desarrollo matemático, en el cual relacionábamos una fuerza diferencial con relación al momento torsor, llegamos también a la conclusión de que el producto de la tensión tangencial en cualquier lugar del espesor, por el propio espesor en ese lugar, se mantenía constante. Es decir, lo que se mantenía constante era esto de acá. ¿Sí? Es como que el caudal, imagínense que esto fuera un conducto por el cual circula agua, bueno, el caudal se mantiene siempre constante. ¿Estamos de acuerdo? Eso, el producto de la tensión tangencial por el espesor en un determinado lugar es lo que se denomina flujo de las tensiones tangenciales. Y bueno, y eso es lo que se mantiene constante. Eso permitió sacar esto fuera de la integral, bueno, y esto llegamos a la conclusión de que la relación entre las tensiones tangenciales, que le poníamos el valor medio, porque justamente las tensiones medias, con respecto a la solicitación interna, era igual al momento torsor dividido 2 veces el área encerrada el área encerrada de la superficie media, o el área de la superficie media, por el espesor, en el lugar en el cual quiero calcular esa tensión tangencial. Por eso dependía tanto de X como de S. De X depende porque a lo largo del eje de la barra el momento torsor puede variar, y S porque depende
del lugar en donde me paro para nosotros ver, saber con qué espesor estamos trabajando. Obviamente esta expresión se va a hacer máxima cuando el espesor sea mínimo, porque omega es una característica propia de la sección. Es el área encerrada por la curva media o por la línea media que define la propia sección entre los espesores. Y llegábamos a esto. Bueno, con esto nosotros habíamos determinado ya todas las magnitudes estáticas, pero ¿qué es lo que nos estaba quedando? Bueno, nos quedaba obviamente determinar las magnitudes cinemáticas de estas secciones. Por ejemplo, determinar el ángulo de torsión y la curvatura de torsión, y eso es lo que vamos a hacer ahora en los primeros minutos, y con eso terminaríamos esta teoría y empezaríamos con la última, que es la teoría de Sandena. Muy bien. Bueno, entonces, empezamos hoy. Y díganme si se ve bien, y si dibujo y escribo claro y grande, así no tenemos ningún inconveniente. Entonces, lo que vamos a ver ahora es ángulo de torsión, y como venimos ya con el título que precede a esto, que es el de las secciones tubulares simplemente conexas, bueno, no hace falta que eso lo volvamos a aclarar. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, esto vamos a hacer un planteo de una igualdad entre el trabajo generado por las fuerzas externas, o particularmente por las fuerzas externas, y el trabajo generado por los esfuerzos internos o por las tensiones. Entonces, como nosotros sabemos bien, el trabajo generado por un momento es igual al momento por un diferencial del ángulo que ese momento gira o provoca que gire. Si nosotros estamos trabajando con una relación lineal entre el esfuerzo y el ángulo de giro, esa relación lineal, bueno, va a ser algo como esto. En donde nosotros vamos a llegar hasta un determinado valor, donde este ángulo va a ser el phi asterisco y este va a ser el m asterisco. ¿Sí? Bien. Por lo tanto, si yo quiero el momento que se genera en forma total, ¿qué va a ser? Bueno, el trabajo que se genera en forma total, ¿qué va a ser? Bueno, va a ser la integral de este diferencial de W, que en definitiva va a ser la integral de m por diferencial de phi. Ahora, si la relación entre el momento y el ángulo de giro es una relación lineal como la que nosotros estamos proponiendo acá, el momento yo lo voy a poder escribir como el producto de una constante por phi. Entonces, ustedes tengan en cuenta que si phi es igual a phi asterisco, m es igual a m asterisco. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Con lo cual, de acá nosotros también vemos que phi es igual al momento dividido k. Muy bien. Bueno, reemplazando esto en esta expresión, nosotros tendríamos que el trabajo de las fuerzas exteriores es igual a m por diferencial de phi, lo vuelvo a escribir para no perderme del último renglón, y esto es igual a k por phi por diferencial de phi, lo cual integrado me queda que es igual a 1/2 de k por phi al cuadrado. Bien, y en definitiva, esta expresión nosotros la podemos escribir también de la siguiente manera. Si phi era igual a m sobre k, phi al cuadrado va a ser m al cuadrado sobre k al cuadrado. Por lo tanto, el trabajo también lo voy a poder escribir como 1/2 de k por m al cuadrado sobre k cuadrado. O sea que va a ser igual a 1/2 de m al cuadrado sobre k al cuadrado. Sobre k, perdón. Bueno, en definitiva, el trabajo generado para llegar a este punto va a ser igual al área encerrada bajo la curva de carga. Es decir, será el W asterisco será igual a 1/2 de M asterisco por phi asterisco.
Bueno, así que con esto tenemos en general todas las expresiones que caracterizan un poquito el trabajo de las fuerzas exteriores. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? No se ve mucho. A ver, ahí me estás. A ver, espera un minutito, voy a encender una luz. A ver si ahí mejora un poco. No sé mucho porque escribí chico o porque por ahí nitidez de... Creo que es por el enfoque de la cámara, como que enfoca más al medio y abajo siempre el último renglón se ve un poquito. Bueno, repito este último renglón, lo repito acá, así no se preocupen. Este último renglón lo copio acá, entonces me queda que el trabajo es igual a 1/2 de K por M al cuadrado sobre K al cuadrado. Esto se simplifica con esto y me queda que esto es igual a 1/2 de M al cuadrado sobre K. Bueno, nuevamente, el trabajo, en el caso, cuando llegamos acá, fíjense que es igual al área encerrada bajo la curva de carga. Entonces eso me va a quedar esto de acá. ¿Sí? Así que me queda que es igual a 1/2 de M asterisco por phi asterisco. No sé si ahí se ve bien y todo esto. ¿Sí? Ahí se ve un poquito mejor. Sí, sí. Bueno, muy bien. Bueno, entonces esto es trabajo de las fuerzas exteriores. Muy bien. Vamos a ver ahora qué pasa con el trabajo de las fuerzas interiores, que es lo que normalmente nosotros definimos como energía interna de deformación. Así que vamos a ver qué es lo que pasa con eso. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver acá lo que sería energía interna de deformación. Muy bien. Entonces, lo que me voy a plantear primero va a ser la siguiente, el siguiente esquemita, y en base a esto vamos a tratar de dilucidar. Entonces, yo me voy a plantear acá una terna, X y Z, donde en este caso Z la voy a hacer saliente del plano del dibujo. Muy bien. Y voy a suponer un cubito elemental. ¿Está bien? Y ese cubito elemental, que yo voy a suponer, bueno, solamente voy a dibujar el plano que se ubica sobre o es paralelo al XY. Es decir, no voy a poner así. A ver, vamos ahí. Mejor, ahí está. No, ahí. Muy bien. Obviamente esto tiene, el cubito continúa saliendo fuera del plano del dibujo, pero por ahora eso ahora no me interesa dibujarlo porque por las cargas que yo voy a aplicar nada más. Esto es un diferencial de X, este es un diferencial de Y. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a aplicarle a esto tensiones tangenciales. Entonces, cuando yo le aplique tensiones tangenciales, como las que voy a dibujarles ahora, estas tensiones tangenciales tau, este cubito se me va a deformar. ¿Y cómo se va a deformar? Bueno, fíjense que esto va a tender a dirigirse tanto hacia arriba como hacia la derecha, mientras que acá hacia abajo y hacia la izquierda.
Pero voy a suponer que acumulo toda la deformación de una única manera. A ver, un segundito. Muy bien. Bueno, entonces esto deformado me va a quedar algo así, más o menos. Así que lo que está en rojo es lo que nos queda este cubito deformado. Acá fíjense que experimentó un ángulo, al cual lo voy a denominar gamma, y es lógico que sean las distorsiones. Este desplazamiento que experimentó este vértice va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a gamma por diferencial de I. ¿Sí? Bien. Bueno, muy bien. Entonces, la fuerza que se genera en esta cara superior, por ejemplo, en la cual ahí voy a evaluar el trabajo que esa fuerza desarrolla, va a ser igual a diferencial de fuerza, va a ser igual a la tensión tangencial que está actuando por el área de la cara en la cual actúa, que va a ser diferencial de X por diferencial de Z. Z porque es perpendicular al plano del dibujo, entonces va a ser diferencial de X por diferencial de Z. Muy bien. Y la energía interna que todo eso desarrolla, bueno, va a seguir, si yo asumo una ley de variación lineal entre tensiones y las distorsiones, entre tensiones y deformaciones, suponemos una relación lineal, va a ser algo como esto. ¿Por qué va un medio? Porque de vuelta, es decir, yo estoy asumiendo que en esta deformación, yo llego a un gamma asterisco determinado. Es decir, yo estoy en esto, se ve implícita esta relación. Lo que pasa es que se ve a un nivel diferencial. Entonces, este es el gamma asterisco y este es el tau asterisco. ¿Estamos de acuerdo? Gamma y tau. Bueno, muy bien. Entonces, ahora, reordenando un poquitito esto, reordenando un poco esto, esta expresión, yo voy a tener que este, que es el diferencial de la energía interna de deformación, es igual a un medio de tau por gamma por diferencial de X por diferencial de Y por diferencial de Z. ¿Y esto qué es? Es el diferencial de volumen del cubito elemental. Esto es el diferencial de volumen del cubito elemental. Ahora, fíjense, esto yo lo hice para un solo cubito. Si yo lo hago para todo el volumen del cuerpo, es decir, para todo el volumen del cuerpo analizo todo esto de acá, voy a tener que integrar esto en el volumen del cuerpo. Entonces ahí voy a tener lo que es la energía interna de deformación. Esa energía interna de deformación es la integral extendida a todo el volumen del cuerpo de diferencial de Ursuli, que es la integral en definitiva de todo esto. ¿Sí? Muy bien. Y asumiendo de vuelta esta relación lineal donde tau es igual a g por gamma, lo puedo tranquilamente eso reemplazar ahí, es decir, tener gamma igual a tau sobre g y jugar con las mismas expresiones y relaciones que existían antes. Es decir, escribir que U sub i, en definitiva, es igual a la integral de un medio de tau al cuadrado sobre g por, es un 6, por diferencial de volumen. Entonces, estas dos expresiones, y esta fue un poquito la primera a la cual hemos llegado, y esta, en donde, bueno, le hemos dado una particularidad, son exactamente, en definitiva, lo mismo. Muy bien, entonces, a partir de lo que nosotros ya habíamos visto, donde
el trabajo de las fuerzas exteriores es igual a la energía interna de deformación, ¿qué es lo que puedo igualar? Voy a igualar la expresión que obtuvimos antes con esta. Porque están todas ya referidas a todo el cuerpo. Entonces, yo voy a tener ahora, vamos a escribirlo en negro, para destacarlo, que 1/2 de m por phi es igual a la integral extendido a todo el volumen de 1/2 de tau al cuadrado sobre g por diferencial de b. ¿Sí? Muy bien. Ahora, vamos a suponer que yo estoy tomando un diferencial de volumen que lo voy a escribir de la siguiente manera. Lo voy a escribir de la siguiente manera. Voy a escribirlo como 1 por E de S por diferencial de S. Donde esto en realidad es un diferencial de longitud de la barra. Con la única diferencia que lo he tomado de esta manera. Nada más. Muy bien. Y así que esto lo voy a reemplazar ahí. Y teniendo en cuenta que lo que habíamos determinado antes, que tau era igual al momento torsor sobre 2 veces omega por E, voy a tener que tau al cuadrado va a ser igual al momento torsor al cuadrado sobre 4 omega cuadrado E al cuadrado. Entonces, esta expresión y esta expresión de acá las voy a reemplazar acá. ¿Sí? Así que paso a la tercera hoja. Vamos a dejarlo acá al lado. Así no me Profe, pierdo. perdón, ¿puedes volver un segundo? Puedo volver. Ahí está. Sí, sí, sí. Dígame. Tengo una duda. ¿El diferencial de volumen es el ancho, lo tomás como 1 y después tenés la superficie? ¿O qué es ese E de S? No entendí. Sí, mira, esto lo que estoy tomando es el diferencial de volumen, esto es en la dirección de la barra. El 1 es la longitud de la barra. ¿Te acordás como hicimos antes? Es decir, es esto, mira. Si yo tengo así, esta sección, Sí. bueno, un diferencial de S es esto. Esto es un diferencial de S. Sí. Bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar. Para calcular el volumen de esto, tengo que multiplicar esto por el espesor. Como esto lo puedo hacer tan chiquito como quiero, multiplico el diferencial de área. Para que estoy escribiendo demasiado chico. Voy a pasar acá porque no se va a entender. Mira, si yo tengo esto de acá, donde este era el espesor, esta es la sección transversal, ¿no? Sí. Bueno, muy bien. Entonces, si yo tomo esto, esto es un diferencial de longitud. Acordate que habíamos definido la semana pasada S, que era una nueva coordenada que recorría la línea media de la sección transversal. Bueno, esto, como el diferencial de S lo puedo hacer tan chiquito como yo quisiera, va a tener un espesor, que obviamente es función de S. Ese es el espesor. Claro, ese es el espesor. Ahí Ese está. es el espesor. Y después, esto lo que pasa es que, bueno, yo lo tengo que multiplicar por un diferencial de longitud de la barra. Y el diferencial de longitud, la única diferencia es que lo tomo unitario. Claro, ahí está. Gracias. ¿Me expliqué? ¿Ahora? Sí, sí, sí. Bien. Sí, sí. ¿Puedo cambiar esta hoja o necesitan copiar algo más? La hojita esta, la 2. ¿La cambio ya? Sí, sí. Sí, sí, cámbiala. Perfecto. Muy bien. Bueno, muy bien. Entonces, reemplazando esas dos en la expresión anterior, me voy a encontrar con lo siguiente. Me voy a encontrar con que yo tengo 1/2 del momento por phi va a ser igual a 1/2 de mt sobre 4 veces omega al cuadrado por e al cuadrado por el diferencial de volumen, perdón, y acá me olvidaba 1 sobre g, por el diferencial de volumen, que era igual a 1 por e por diferencial de s. El momento torsor debería ir al cuadrado también, ¿no? El momento Dentro de la torsor va al cuadrado, exactamente. 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 Bueno. Muy bien. Este lo puedo simplificar con este cuadro. Entonces, ¿qué me queda? Me queda, bueno, acá también obviamente es el momento torsor, ¿no? Si no, no tiene sentido. Bueno, entonces, ¿acá qué me queda? Me queda 1/2 de mt por phi. Ah, perdón, y esta integral
ahora está extendida en toda la línea, porque el diferencial de S es nuestra variable de integración. Bueno, muy bien. Entonces, fíjense lo siguiente. Para esa sección transversal, para la sección transversal con la cual yo esté trabajando, el momento torsor y el omega y G son constantes. Por lo tanto, pueden salir fuera de la integral. Así que, ¿qué me queda? Me queda un medio del momento torsor al cuadrado sobre 4 omega al cuadrado por G. Y dentro de la integral, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar el diferencial de S sobre E, donde recuerden que era función de S. Bueno, ¿y acá qué puedo hacer? Este un medio se me va con este un medio de acá. Este cuadrado se me va con este de acá. Por lo tanto, ¿qué es lo que me está quedando? Me está quedando el ángulo φ. Y el ángulo φ, que va a ser función obviamente de x, porque el momento torsor es función de x, va a ser igual al momento torsor, que es función de x, sobre 4 omega al cuadrado por g, por la integral de diferencial de S sobre E de S. Y esta es la expresión que nos permite a nosotros determinar el ángulo de torsión en una sección simplemente conexa. Fíjense que en esta expresión lo que uno en definitiva se requiere es lo siguiente, es conocer cómo es la ley de variación de E en función de S. Acá vamos a ponerle que función de S. ¿Bien? ¿Sí? Bueno, esta expresión se simplifica de distintas maneras, porque bueno, muchas veces en general uno no trabaja con esto, si bien toda esta demostración está hecho para que varía prácticamente coordenada a coordenada S, bueno, en realidad eso no pasa, porque materializar una sección de ese tipo es bastante complejo, entonces, y muchas veces no tiene sentido, pero la demostración está hecha en forma genérica, así como se la estoy presentando. Pero lo que me interesa son las siguientes aproximaciones. Yo puedo asumir esta integral como una sumatoria de distintos tramitos de diferencial S, asumiendo que el espesor es constante, o se adopta un espesor medio en todos esos distintos tramitos. Entonces, una primera aproximación es la siguiente. Esto se escribe como que φ de x es igual al momento torsor sobre 4 omega al cuadrado por g, por la sumatoria desde i igual 1 hasta n, que son los tramitos en los cuales yo divido este contorno, de delta S sobre el espesor medio en ese tramito. ¿Entendido? ¿Me expliqué con esto, chicos? Bien. Ahora, si vamos con una segunda aproximación. Si yo ahora asumo que todos estos delta S y son constantes, acá podemos ponerlo el subíndice I. Si yo asumo que todos estos delta S y son constantes, bueno, esto me va a quedar saliendo fuera de la sumatoria y me queda que φ de x es igual al momento torsor, que es función de x, sobre 4 omega al cuadrado por g por delta S, por la sumatoria desde i igual 1 hasta n de 1 sobre m de sub i. Muy bien. Y vamos con una tercera y última aproximación, en la cual ahora suponemos que el espesor es constante, es decir, em sub i es constante. Entonces, en definitiva, esta sumatoria, ¿qué es? Es esto, es la longitud de la línea media, dividido el espesor, que es constante. Entonces, me queda que φ de x es igual a mt de x sobre 4 omega cuadrado por g. Profe, una pregunta.
Sí. Si vos decís que los delta S son constantes, si lo sacás fuera de la sumatoria no te queda n veces eso, ¿o no? Esto te quedaría, O sea, cuando sacás el delta S, sería n veces, sí, exactamente, exactamente, sí, sí, sí. No, a ver, espera, no, porque al sacarlo, si yo esto lo tengo constante en esto, sale afuera como constante, no, está bien así. ¿No? ¿O no? ok. Me parece que sí, porque a ver, si yo tengo esto, ¿qué voy a tener? Voy a tener delta S1 sobre E1 más delta S. Y sacaría factor común de toda la sumatoria. Sale como factor común, ¿no? No, está bien así. Ok, Y, ok, está bien. y después esto te queda en definitiva como S sobre E, donde S es la longitud de la línea media. Acá sí es S, porque claro, porque cuando yo sumo esto, voy a tener, la sumatoria de esto va a ser N sobre 1 sobre el espesor. Entonces, ahí sí, N por delta S me da S. Esa es la longitud de la línea. Bueno, muy bien. Entonces, estas son básicamente, perdón, esta y estas tres aproximaciones son las expresiones que nos van a permitir calcular a nosotros el ángulo de torsión. Comúnmente con lo que nosotros más vamos a trabajar van a ser con esta y esta, comúnmente. Porque yo puedo tener, por ejemplo, un tubo en donde el espesor de las almas sea el mismo, pero sea distinto al espesor de las alas. Entonces, ahí sí voy a tener que trabajar con esta sumatoria. ¿Estamos de acuerdo? Y fíjense, es decir, yo si, por ejemplo, tuviera... Perdón, Luis. A lo último decía S y no sé qué dice. Longitud de la línea media. Esta Ah, ok. última quedó medio ahí, lo vuelvo a escribir. Ahí está. Bueno, Gracias, ya está. de nada. No, lo que yo recién les decía es lo siguiente. Fíjense que uno puede tener, por ejemplo, un tubo como este. Entonces, donde hago esto, y entonces fíjense que en definitiva, los tramos, ¿cuáles son? Fíjense, yo voy a tomar como tramos medios, tomo esto. Ahí está. Entonces, fíjense que tengo. Tengo que este sería, por ejemplo, mi delta S1 y este es mi delta S2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo voy a tener acá un espesor E1, que es un espesor E1 medio, y acá tengo un espesor 2. Entonces, ese producto, en definitiva, ¿qué va a ser? Bueno, va a ser delta S1 sobre E1 más delta S2 sobre E2 más delta S1, porque ahora tomo esto de acá, sobre E1 más un delta S2 sobre E2. ¿Entendido? Eso sería esta integral, esta sumatoria que yo saqué acá. ¿Sí? En definitiva, lo que estoy haciendo es eso. Bueno. Ahora, todo esto tiene una limitación importante. En general, estos tubos no son acá en un ángulo recto, sino que comúnmente son algo como lo siguiente. ¿Sí? En donde esto, en definitiva, ahí,
es el radio de curvatura medio, ¿sí? Donde uno acá hace la línea media, acá hacemos la línea media y... Bien. Entonces, todo el desarrollo que nosotros acabamos de hacer es válido. Es válido si ρ es más grande que el espesor. ¿Estamos de acuerdo? Siendo este, obviamente, el espesor de las paredes de la sección. Entonces, si ρ es aproximadamente igual a E, lo subrayo, este desarrollo no es válido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Este desarrollo no es válido. Comúnmente, ¿qué es lo que pasa? El radio es 1,5 veces más grande que el espesor, comúnmente. Así que, pero bueno, así que eso es exactamente esto que estamos acá diciendo. Bueno, con esto terminamos prácticamente lo que sería la teoría de Brett, ¿sí? Y ahora, no sé si tienen alguna duda, me quieren hacer alguna consulta o algo. Profe, ¿puedo mover la escuadra un segundo? Puedo moverla, sí, perdón. Disculpa. Gracias. Esto de acá era la sumatoria esta que vimos antes, ¿no? El primer subíndice es I, ¿no? Este de acá, no 1. Ah, ok. 2, 2, acá 1 y 1 porque se repite, porque esto es igual a esto de acá, y acá 2 y 2. Ahí está. Y lo dividí en 4 partes, ¿no? Gracias. Bueno, muy bien. Bueno. 4, 5. Muy bien. Bueno, vamos a ver entonces ahora lo que se conoce como teoría de Zambera. Teoría de Zambera. Muy bien. Esta primera parte de lo que les tengo que explicar tiene bueno, una descripción un poquito larga. Yo se las voy a ir comentando y voy anotando algunos tips, pero después tengo un punteo más ordenadito que directamente se lo adjunto a esto, para no perder tiempo escribiendo tanto, más que nada por eso, porque bueno, lleva tiempo y no por ahí no se nota bien la letra y todo eso, pero eso es más que nada una descripción. Entonces, esta teoría de Zamenhof, lo primero que uno tiene que entender que aplica a barras de secciones transversales no circulares, fundamentalmente. Así que secciones no circulares. Primero. Y lo otro que uno tiene que tener en cuenta, que la resolución de este problema es bastante más compleja, o complejo, mejor dicho, que el resto de lo que nosotros vinimos viendo hasta ahora. Es decir, la determinación de las variables, ya sean magnitudes estáticas o cinemáticas, tensiones, desplazamientos y deformaciones, es un problema que realmente es bastante más complejo que el anterior. Y que además no sigue la metodología que nosotros vinimos desarrollando tanto para axil, para torsión,
para flexión, perdón, primero, y para torsión en cuanto a secciones circulares y secciones simplemente conexas. ¿Está bien? Es decir, la metodología que seguimos en el desarrollo de la solicitación axial, la solicitación por flexión y la solicitación por torsión, tanto en Coulomb o Bredt, acá no es aplicada y no puede ser aplicada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Mm? ¿Sí, chicos? Sí. Es decir, a ver, fíjense, repasando rápidamente cómo era ese desarrollo. A ver, ese desarrollo, básicamente, ¿en qué se basaba? Fíjense que tanto cuando vimos axil, cuando vimos la barra circular, cuando vimos flexión, nosotros tomábamos una barra y le aplicábamos la solicitación que queríamos estudiar. Es decir, realizábamos un ensayo. Le aplicamos o una solicitación axil, o una flexión, o una torsión. ¿Y esto qué implica? Implica que yo estoy realizando un ensayo, un experimento, ¿para observar qué? Para observar cómo ese elemento estructural se deforma bajo esa solicitación que uno le está aplicando. Una vez que yo hago esa observación y reitero ese experimento y observo que esas observaciones que visualicé en el experimento se repiten, transformo esas conclusiones que obtuve en hipótesis de trabajo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. El tercer paso que uno vio era, bueno, ¿cómo era la variación de esas deformaciones en alguna determinada dimensión o dirección de la sección transversal? Es decir, me interesaba ver no solo cómo se deformaba, sino también cómo era la ley de variación de las deformaciones dentro de la sección transversal. Una vez que sabía eso, que comúnmente, fíjense que tanto en axil como en flexión o como en torsión, la ley de variación era lineal. En axil era constante, pero básicamente uno lo puede tomar como una particularidad de una ley de variación lineal. Entonces, ¿qué aplicaba? Aplicaba ahí la ley de Hooke. Y aplicando la ley de Hooke, y sabiendo cómo eran las épsilon o las gamma, determinaba cómo eran las tensiones. Y finalmente, ¿qué me faltaba? Bueno, ya tenía la observación del experimento, la realización del experimento, la observación de lo que pasaba con las deformaciones y la hipótesis de trabajo, la ley de variación de estas deformaciones, introducía la ley de Hooke para justamente poder vincular las tensiones con las deformaciones. ¿Y después qué hacía? Bueno, después decía, a ver, a mí en realidad me interesa saber qué relación hay entre el esfuerzo interno y las tensiones que ese esfuerzo interno provoca o produce. Entonces, ¿en qué me metía? Me metía en las ecuaciones de equivalencia. Y ahí obtenía justamente las relaciones entre las tensiones y los esfuerzos internos. Fíjense que para axil, esa relación, ¿qué era? Era esto de acá. Para flexión, ¿cuál era? Era que sigma x de x era igual al momento, lo hago directamente ahora para flexión simple, sobre i sub i por z. Y para solicitación por torsión, ¿qué era? Era que las tensiones era igual al momento torsor en x sobre el momento de inercia polar por el radio. Y acá es x y r. ¿Sí? Entonces llegaba a estas expresiones. Bueno. Este camino que nosotros seguimos, que yo les acabo de describir en 5 pasos medianamente ¿cómo se llama? Rápido. Bueno, acá nosotros no lo podemos aplicar. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo se resuelve? Bueno, la resolución de esto, básicamente, sigue 2 caminos. Uno es la teoría matemática de la elasticidad, y el otro son teorías que uno desarrolla expresamente para resolver tal problema, que se conocen como teorías
ad hoc. Las teorías ad hoc, o cualquier cosa que uno le dice que es ad hoc, quiere decir que uno la implementó para resolver un problema en particular. Obviamente, un problema en particular muchas veces es una cantidad de problemas limitados. Muy bien. Todo esto nosotros no lo vamos a estudiar porque obviamente escapa al alcance de nuestra asignatura, escapa al alcance de nuestra asignatura. Ustedes van a ver la teoría matemática de la elasticidad en estabilidad 4, pero sí lo que vamos a ver son cuáles son las conclusiones que de estas teorías se obtienen. Y algunas particularidades dentro de lo que se conoce como comportamiento físico de lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Me expliqué hasta acá, chicos? ¿O alguna duda? Va bien, profe. ¿Vamos bien? Bien, bueno. Pero antes de eso, lo que sí uno tiene que tener en cuenta es que de un ensayo se observan dos conclusiones. Primero, las secciones no se mantienen ¿cómo se imagina? ¿Qué les parece? Planas. Muy bien, no se mantienen planas, exactamente. Que era lo que hasta ahora a nosotros nos venía solucionando muchísimo todo el desarrollo. Las secciones acá no se mantienen planas. Por lo tanto, si no se mantienen planas, quiere decir que se alabean. Y la segunda conclusión es que las secciones no mantienen su forma. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, acá hay unos dibujitos que ahora les voy a mostrar, pero... Entonces, veamos algunas particularidades que sí nos van a llegar a nosotros a interesar. Esto tenía 1, 2, 3. Se me arme una galleta con las hojas. Así que... 6. Muy bien. Entonces, veamos si hay algunas particularidades de esto que se observa y después les voy a mostrar unas figuras, obviamente sacadas de la bibliografía que nosotros le hemos dado, para observar un poquito qué es lo que termina en definitiva pasando. Es más, se las voy a mostrar ahora y les voy a ir comentando. Esto no es. Esto no es. Esto no es. Es esto. Ahí está. Bueno, fíjense qué es lo que pasa, por ejemplo, en una sección cuadrada. Fíjense qué es lo que pasa. Lo que termina pasando es que esta es la sección no deformada, armamos una grilla como armamos comúnmente, y cuando uno le aplica sendos momentos torsores, las secciones se terminan alabeando y terminan cambiando su forma. Fíjense qué es lo que pasa. Acá. ¿Estamos de acuerdo? Y acá es cómo surge el alabeo de la sección transversal. Esto pasa si uno trabajase con una sección triangular, con una sección elíptica, con lo que sea. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Así que esto es lo que obviamente pasa en una... obviamente, no sé si obviamente, pero cuando uno ensaya o produce un experimento sobre esto, es lo que termina en definitiva pasando. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Se les muestro directamente las figuras porque me es mucho más cómodo mostrárselas que estar dibujándoselas, y no se preocupen que en el escaneo, cuando le haga el escaneo, está incluida esto de acá. ¿Sí? Bueno, muy bien. Estas son particularidades que ahora vamos a ir viendo y vamos a ir detallando. ¿Sí? Sí. Bueno, muy bien. Ahora, fíjense que ahora vamos a ir escribiendo algunas cuestiones que, si las secciones se alabean, ¿se acuerdan que en la primera clase de torsión nosotros dijimos, bueno, a ver, los alabeos relativos entre
las secciones eran o eran nulos o eran prácticamente despreciables, es decir, que todas las secciones sufrían aproximadamente el mismo alabeo. Bueno, y lo otro que nosotros estudiábamos eran los giros relativos entre las secciones. Bueno, acá también vamos a tener que estudiar como consecuencia de este alabeo a las distorsiones locales en las secciones. En las secciones vamos a tener que estudiar también las distorsiones justamente locales. Fíjense que cada cubito de estos que uno ha dibujado sobre esto no sufre la misma deformación necesariamente. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bueno, muy bien. Eso vamos a ir escribiéndolo, algunas cositas así que son algunos estos para de compartir. Y vamos anotando algunas particularidades de estos ensayos. Si no se entiende la letra, me dicen, trato de escribir o más claro o más grande. Entonces, la primera que dijimos es Luis, creo que se ve un poco borroso. no sé cómo hacer. No sé cómo mejorar la calidad de la... miren, para la próxima voy a cambiar el soporte y voy a poner otra cámara, pero lo que pasa es que voy a ver si compro otra cámara y la cambio, pero no sé si es la cámara o qué. O probar, no sé cómo mejorar la calidad. A ver. Lo que pasa es que la otra es que tenga la cámara y hacer que... Pero esto va a ser incómodo para mí. A ver, vamos a ver cómo hago con esto. A ver. Lo que pasa es que tendría que tener... Ahí está, a ver ahí. No sé si ve un poco mejor. Lo que pasa es que la estoy teniendo la camarita yo con la mano. Pero bueno, voy a ver si consigo otra cámara o la compro y vemos a ver qué pasa. Entonces, lo que le decía es que se deberán estudiar giros relativos. ¿Ahí se ve un poco mejor o no? Sí, un poco mejor, sí. Bueno, giros Sí, relativos. se ve mejor. Sí, estoy teniéndola con la mano, con la otra mano. Así que ahora cuando tenga que hacer algún dibujito, vuelvo para arriba porque no voy a poder agarrar la regla. Así que, entonces, se deberán estudiar giros relativos y distorsiones locales. Muy bien. Está un poquito más cerca la cámara, por eso se ve que se mejora ahí un poco. Sí, puede enfocar un poco mejor ahora. Enfoca, se ve que ahí mejor. Bueno, muy bien. Bueno, la segunda es que podrá suceder que se presenten líneas dentro de la sección transversal. Si no se ve, me chiflan, porque a veces muevo sin querer. Se presenten líneas que se mantengan rectas dentro del alabeo. ¿Sí? Igual los otros días se veía mejor. Es decir, en general, no en general, pero muy comúnmente, si yo tengo una sección transversal, por ejemplo, rectangular, a veces sucede que las medianas como las diagonales se terminan como manteniendo rectas, o prácticamente rectas. Pero esto no siempre es así. Entonces, por eso se presentan líneas que se mantienen rectas. No es lo más común, pero a veces puede suceder. Fíjense la particularidad con la que tengo que expresarme para describir el problema, con lo cual esto implica que no necesariamente esto se da siempre, ¿no? El resto de las líneas se termina curvando
cuando la barra se deforma. ¿Qué es lo que recién les mostré y se ve en las secciones? ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Esto de acá. A ver. Es lo que pasa acá. Fíjense que todas las líneas son prácticamente curvas. En algunos casos, esta mediana o la mediana esta son las que más se aproximan a ser rectas. ¿Sí? Son las que más se aproximan a ser rectas. El otro punto es que las distorsiones no tienen una relación lineal con las entre ellas, no tienen una relación lineal entre ellas. Es decir, esto, donde era gamma máximo por R sobre R, no se verifica. Y por lo tanto, esto de acá, donde la extensión es tau igual a tau máximo por R sobre R, todo esto tampoco se cumple. ¿Estamos de acuerdo? Chicos. ¿Sí? Sí, profe. Sí, sí. Bien. Bueno, por lo tanto va a ser un error considerar que estas tensiones y estas distorsiones varían en forma lineal con su distancia al eje, ¿no? Entonces pongámoslo esto también como dato, 6, 7. Ahí estamos. Las tau, entonces tampoco varían linealmente. Y considerar esto va a ser un error. Lo que sí se va a observar que las tau no dependen de una sola característica, es decir, no dependen de como si fuera el espesor o no dependen de la distancia al centro, entonces no dependen de una sola variable de posición. Sino de que dependen, van a depender por lo menos de dos. ¿Sí? Es decir, si yo expreso a las coordenadas de un punto de la sección transversal en X, en Y y Z, bueno, dependerá de estos dos valores. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Siete. Las tensiones en el contorno de la pieza, las tensiones en el contorno de una pieza, si yo tomo, imagínense que yo estoy, no tengo lápiz acá. A ver, vamos a ver cómo sale el dibujito acá. Las tensiones, ahí lo ven más o menos, ahí está. ¿Sí? Las tensiones acá en el contorno de la pieza, ¿qué van a hacer? ¿Cómo van a hacer? Bueno, van a tener que ser tangentes justamente al contorno. Van a tener que ser tangentes al contorno. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Y Sí. qué les parece? ¿Cómo será, por ejemplo, si uno tiene... acá sí necesito dibujar, así que tengan un poquito de paciencia. Ahí estamos. Ahí creo que volvió a enfocar como estaba enfocando antes, me parece. No Sí, sé se ve mejor, se ve bien, profe. ¿Sí? Bueno. Sí. No sé. La verdad que entonces no es la cámara, es capaz que es internet y la cámara o las dos cosas, ¿no? Ahí está.
Sí, no sé, antes parecía que era que estaba enfocando un poquito peor, pero ahí está bien, me parece. Ahí se Sí, ve se bien. ve normal. Sí, Bueno. sí. Bueno, entonces, lo otro que sí les quería decir es lo siguiente. Bueno, ¿qué pasa cuando yo tengo, por ejemplo, una sección de este tipo, y elijo como punto de análisis, elijo como punto de análisis un vértice? Uno tendería a pensar que si yo, que el vértice es el punto más alejado de la sección, entonces si es el punto más alejado de la sección, uno tiende a pensar que sería el que es el más solicitado o el de mayor tensión. ¿Estamos de acuerdo? Pero bueno, justamente no es eso. Por ejemplo, supongamos que yo tomo este puntito, este vértice. Y ese vértice para mí, dibujo ahí un cubito elemental. Dibujo ahí un cubito elemental. ¿Sí? Bueno, muy bien. La pregunta es, ¿a ustedes les parece que este puntito tendrá tensiones o no? Esta es la cara, esto de acá es la cara de la sección transversal, ¿no? El eje de la barra, si uno quisiera dibujar el eje de la barra, tendría algo como esto, más o menos. Este sería el eje de la barra, ¿sí? Entonces la pregunta es, acá, en este vértice, ¿tendría tensiones? Sí, ¿Eh? sí, ¿no? ¿Sí? Bueno, a ver, veámoslo un poquitito. Si yo tengo ahí, fíjense que esto tendría que tener una componente que sea paralela a esta y otra componente que sea paralela a esta de acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque tendría que ser tangente tanto a esta cara como a esta cara de acá, por lo que recién acabamos de ver. Pero Sí. por Cauchy, si existen estas tensiones en este vértice, tendrían que existir estas tensiones en estas caras. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, fíjense, la barrita con la que yo estoy trabajando es una barrita que tiene una sección cuadrada y donde tengo dos momentos torsores aplicados en los extremos. Entonces, fíjense que en la superficie lateral de todo el elemento estructural no tengo cargas aplicadas. Por lo tanto, estas que dibujé acá en rojo tienen que ser nulas. ¿Entendido? Y si son nulas, estas dos de acá también tienen que ser nulas. ¿Me expliqué, chicos? Va ¿Puedes de nuevo esa repetirlo? última parte. Sí, lo puedo repetir. Fíjense, esto que estoy viendo acá, es la sección transversal. De todos los puntos posibles de la sección transversal, elijo uno solo, el vértice, que es el punto más alejado del centro. Y en teoría, por lo que nosotros veníamos viendo hasta ahora, sería como, si uno hace una analogía con la teoría de Coulomb, sería el más solicitado. Ahora, si yo acá tengo que tener una tensión, esta tensión tiene que ser tangente tanto a esta cara como a esta. O sea que tendría que tener una componente que sea paralela a esta cara, que es esta de acá, y tengo que tener una componente que sea paralela a la cara vertical. ¿Estamos de acuerdo? Con lo cual todo tendría que ser tangente a qué punto. Bueno, ahora, pero esa pregunta es difícil de contestar. Entonces, pero es más fácil de contestar es lo siguiente. Si yo tengo estas dos tensiones, por Cauchy me va a aparecer en la cara esta, en esta cara, esta tensión. Fíjense que ahí, si yo ahora agrando ese cubito, si yo agrando ese cubito, ¿m? Acá le hice un zoom al cubito, acá tengo esta,
Bueno, y acá ¿qué me aparece? Por Cauchy acá me aparece esta, y por Cauchy acá me aparece esta de acá. Pero resulta que en todas las superficies laterales yo no tengo acciones aplicadas. Por lo tanto, las que están dibujadas en rojo son 0. Y si estas son 0, por Cauchy estas también tienen que ser 0. Por lo tanto, en los vértices, tanto para una sección cuadrada o una sección rectangular, las tau son nulas. ¿Mm? ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí, quedó claro. Bien, vamos. Muy bien. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Lo que nosotros vamos a ver ahora es qué es lo que pasa para una sección rectangular. Así que sería 8. Entonces, para una sección rectangular, ¿qué es lo que termina pasando? Bueno, ¿qué es la que nosotros nos vamos a interesar? ¿Y por qué nos vamos a interesar en ver qué es lo que pasa con una sección rectangular? Bueno, por un motivo muy simple. Fíjense que en general todos los perfiles con los que nosotros trabajamos, los WT, los UPN, los L, los T, terminan siendo como la combinación de distintos rectángulos vinculados unos con otros. Fíjense, si ustedes toman, ¿cuánto puse acá? 8. Fíjense que si ustedes toman eso, ¿con qué me voy a encontrar? Me voy a encontrar con que un doble T en definitiva son 3 rectángulos vinculados entre sí. De hecho, los perfiles que son armados, es decir, que no salen por un proceso de fabricación que se denomina laminación en caliente, los perfiles armados, básicamente son 3 chapas que son rectangulares en cuanto a la sección transversal y que uno las termina uniendo entre sí. Entonces, cuando uno las une, ¿qué me queda? Me queda esto de acá y esto de acá. Y donde, bueno, acá se suelda, ¿sí? Eso se suelda y en definitiva fíjense que todo esto es la suma de 3 rectángulos. Entonces, por eso nos vamos a centrar ahora en la sección rectangular. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo tengo una sección rectangular como esta, en donde tiene un ancho B y tenemos un largo o lado más grande o mayor A? Y donde sometemos a esto a un momento torsor. Es decir, acá le ponemos un momento torsor positivo. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, la distribución de las tensiones acá es aproximadamente la siguiente. Si yo tomo acá la línea media, si yo tomo ahí la línea media, la distribución es algo como lo que les voy a mostrar. En esta línea media, para los distintos puntos de esta línea media. Es algo aproximadamente así. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que cada punto de estos va a tener una tensión tangencial que va a ser así. Es decir, esto lo que me está dando es el gráfico o la distribución de las tensiones tangenciales a lo largo de este lado. A lo largo de este lado, en el tramo central, va a ser aproximadamente lo mismo, pero con una diferencia. Los valores de las tensiones van a ser más chicas. Los valores de las tensiones van a ser más chicos. De hecho, este valor de acá es más chico que este valor de acá. Bueno, muy bien. Y tienen esta distribución aproximadamente así. Ahora, fíjense una cuestión. Si yo uno el valor máximo de este lado con el valor máximo de esto, es esto. Ahora,
¿para qué Luis nos está diciendo esto? Bueno, y si lo uno esto con esto, va a ser algo así. Después les digo por qué lo voy a... Guárdenselo en la memoria RAM unos minutitos y ya enseguida vamos a ver a qué se debe. Y el otro tema es que fíjense que como el momento torsor gira en sentido antihorario, esto también, fíjense que esto, al ponerle esta flechita acá y acá, esta flechita acá, esto está siendo en forma equivalente desde el punto de vista de las tensiones a esta solicitación interna. Es decir, que esto trata de equivaler al momento torsor, pero visto desde del punto de vista de las tensiones. ¿Me expliqué con esto? ¿Sí? Bueno, entonces la pregunta es, fíjense, si Luis dibujó para las dos líneas medias, ¿cómo será en el resto de cada uno de los lados? Bueno, la distribución de esto va a ser similar, pero sabiendo que en los vértices se tiene que anular. O sea que lo que voy a dibujarle acá ahora, fíjense que esto ahora lo había puesto acá más o menos 1,2, esto es así. Esto aproximadamente sigue esta ley de variación en el rectángulo. Esto que les estoy dando, o que les estamos dando, tengan en cuenta, por favor, que es una descripción de los resultados. Nosotros no estamos viendo cómo llegamos a esto. Yo les estoy dando nada más que lo que pasa. Es una descripción de lo que pasa. Bueno, muy bien. Con lo cual, esto sería la ley de distribución a lo largo de todo el lado más grande. ¿Sí? Y así, obviamente, todo para abajo. Y lo mismo pasa con esto. Lo dibujo ahora nada más que medio lado. Y así. Ahora bien, fíjense que en el lado A, este valor es tau A. Este es el tau más grande. Mientras que este de acá es el tau B. No puedo decir que es el mínimo porque el mínimo es 0. Pero sí podemos decir que este valor es más chico que este de acá. Perdón, y acá no puse... ¿Y cómo son a lo largo de todo el contorno? Bueno, a lo largo de todo el contorno, las tensiones tangenciales son como nosotros las estamos viendo acá. Fíjense que acompañan, en definitiva, acompañan el sentido de giro del momento torsor. ¿Sí? ¿Me expliqué, chicos, hasta acá? ¿Sí? Bueno. Sí. Bien. Ahora la pregunta es, ¿cómo hacemos para calcular esto? Bueno, lo hacemos de la siguiente manera. Primero que yo les voy a dar una serie de expresiones, que ustedes sí se las van a tener que acordar esto, y esas expresiones son que tau A, que es tau máximo, es igual al momento torsor dividido un coeficiente alfa por A por B al cuadrado, donde alfa es una función de la relación entre los lados A y B. Y para esto existen unas tablas, y ahora se las voy a mostrar. Mientras que tau B, que es el valor máximo en el lado más chico, es igual a un coeficiente por el valor de tau máximo, o este coeficiente por el valor de tau A. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Obviamente, eta también es una función de la relación entre A y B. ¿Bien? Bueno, y después, ¿qué tengo? Tengo el ángulo de torsión. El ángulo de torsión, que es función de X, obviamente, acá MT también es función de X porque puede ir variando, va a ser igual al momento torsor dividido G por beta por A por B al cubo. Donde obviamente ustedes van a intuir
que beta es otro coeficiente o otro factor que también depende de la relación entre A y B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Chicos. Bueno, Es G por beta, ¿no? Acá es G por beta por A por B al cubo. Buenísimo. ¿Sí? Bien. Les comparto rápidamente, para que veamos, una tabla, a ver si está acá. Es esta de acá, ¿la pueden ver? Esta es una tabla que le saqué del libro de Fedosier. Hay muchos libros, algunos la expresan en función de A sobre B, la expresan en función de B sobre A, etc. Pero fíjense lo siguiente. Fíjense que A sobre B es la relación entre el lado más grande y el lado más chico. Cuando es 1, obviamente es un cuadrado. Pero acá se van estableciendo distintas relaciones en la medida en que A se aleja o es cada vez más grande respecto de B. Y alfa es el coeficiente que me permite determinar el valor de las tensiones tangenciales máximas. Bueno, fíjense que a medida que se va agrandando esta relación, ¿qué es lo que termina pasando? Bueno, fíjense que para tendiendo a infinito, es decir, cuando el lado A es mucho más grande que el lado B, por lo menos mayor a 10, esto tiende a 1/3. O sea que alfa toma el valor de 1/3. Alfa toma el valor de 1/3. ¿Sí? ¿Entendido? Toma el valor de 1/3. Sí. ¿Y qué implica esto? Fíjense, cuando uno tiene, no sé, dejo de compartir un minutito, bueno, en realidad dejo de compartir, esta tabla después yo se la adjunto en el escaneo, esto no se preocupen. Fíjense, ¿qué es lo que pasa en general con los perfiles abiertos con los cuales nosotros trabajamos? Que fundamentalmente nosotros vamos a trabajar con esos perfiles abiertos que son los que más nos interesan. En general, el ancho del perfil, que es el largo del ala, es más grande, bastante más grande que el espesor del ala. Y ni qué decir con la relación entre el largo o altura del alma y el espesor del alma, el espesor de esta parte del perfil. Con lo cual, para los perfiles abiertos, se adopta que alfa vale 1/3 para cada uno de esos elementos componentes de la sección transversal. ¿Sí? Es decir, que vamos a cambiar acá de hojita y vemos esto último. 9. Y ahora sí vemos perfiles abiertos. Es decir, si A sobre B tiende a infinito, alfa tiende a 1/3. Esto es lo que nosotros acabamos de ver. Entonces, si yo tengo un perfil como el siguiente, vamos a hacerlo bien grande para que se note. Y con esto prácticamente ya terminamos. Después hacemos un breve resumen de una cosa y le dejamos la clase a Mario. Así sigue él, que tuvimos un problemita hoy con la conexión que no se veía bien, así que vamos a suponer que yo tengo esto. Que fíjense que es un perfil de una sección cualquiera. A nadie se le va a ocurrir hacer un perfil como este, aunque a veces los perfiles que se utilizan en la aeronáutica en general tienen secciones bastante amplias, ¿no? Es decir, bastante amplias en cuanto a las formas, ¿no? Entonces, fíjense, yo a cada rectangulito voy a trazar una línea media. La línea media del rectángulo. Y voy a trabajar con las líneas medias y con los espesores. Fíjense que esto de acá, en definitiva, es lo que comúnmente se conoce como
L1. Es decir, a este rectángulo lo llamo ese rectángulo 1 y le aplico, digo que esto es la longitud media de ese rectángulo. Esto es el espesor. Este espesor, este 1. Bueno, muy bien. Este de acá hasta acá, lo voy a denominar como el rectángulo 2 y le voy a dar a eso la longitud 2. Y a este, voy a decir que es el rectángulo 3 y le voy a dar a este valor, a la línea media, a la longitud de la línea media, el valor L3. Y me estoy olvidando, obviamente, los espesores estos, que sería T2 y T3. ¿Estamos de acuerdo? Y después me queda el alma, donde acá tengo el espesor T4 y esta longitud, que va de acá hasta acá, es L4. Muy bien. Entonces, a ver, para todos estos, la relación entre LI y TI es mayor o igual a 10. Por lo tanto, para cada rectángulo, alfa sub i es aproximadamente, como dice la tabla, 0,333, que es igual a 1/3. Y entonces, ¿qué me queda? Bueno, el momento torsor, cuando yo a esta sección acá le aplique un momento torsor como este, por ejemplo, que se lo estoy aplicando positivo, pero por una cuestión de comodidad, ¿qué es lo que pasa? Cada uno de estos rectangulitos, el 1, el 2, el 3 y este de acá el largo, el 4, van a estar colaborando en ir soportando las tensiones que ese momento torsor toma. ¿Y a qué va a ser igual entonces? La tensión tangencial. La tensión tangencial va a ser igual a lo siguiente. Va a ser igual al momento torsor dividido la colaboración de cada uno de esos rectangulitos, que en este caso va a ser desde i igual 1 a n, en este caso n vale 4, ¿de qué? De alfa por el lado mayor por el lado menor, que es el espesor al cubo, y después todo esto va multiplicado por el espesor. Ahora, si alfa, se verifica esto, es igual a 1/3, este alfa sale fuera de la sumatoria, y entonces me queda que tau i es igual al momento torsor, que es una función de x, dividido 1/3 de la sumatoria, desde i igual 1 hasta n, ¿de qué? De Li sobre T sub i al cubo. Y por T sub i, que es el espesor en el cual estoy calculando esta tensión tangencial. A esto de acá se lo conoce como módulo de torsión. Se lo designa como Jt o como I sub t. Y es el módulo de torsión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Perdón, ahí no se veía. Discúlpenme, ahí está, ahora sí. Módulo o momento de torsión. Entonces, ¿cuándo será máxima la tensión? Cuando el espesor sea máximo. Entonces, para escribirlo, tau máximo es igual al momento torsor dividido en un perfil abierto, el módulo de torsión, función de x como siempre, por t máximo. Y esta es la expresión que me permite determinar las tensiones tangenciales en un perfil abierto. ¿Y cómo es la ley de variación en un perfil abierto? Es decir, ¿cómo en cada uno de estos? Fíjense que cada uno de estos va a tener una tensión distinta. Ahora, el que tenga el espesor más grande va a ser el que va a absorber la tensión más grande. Y va a estar solicitado a esa tensión mayor. ¿Entendido? Ahora, ¿cómo es la distribución de tensiones? Bueno, vuelvo a la hojita anterior. Fíjense que en la hojita anterior, la distribución de las tensiones era aproximadamente como hiperbólica. Ahora, si en la medida que B se hace cada vez más chiquitito, trabajar con esta hipérbola, trabajar con una distribución lineal es aproximadamente lo mismo. ¿Y qué es lo que terminamos haciendo nosotros? Justamente trabajamos con una
distribución lineal. Y para nosotros, la distribución va a ser algo así. Donde fíjense que cada lado termina acompañando, tiene la particularidad que acompaña el momento torsor. Fíjense que entre tensiones y momento, o esfuerzo interno, hay una relación de equivalencia. Esto quiere decir que son equivalentes. Entonces, fíjense que este y esto colaboran, generan este mismo momento torsor. Y son los que, cada uno de los trámites, ayuda a tomar esta solicitación. Bueno, acá me va a quedar así. Y en este, obviamente, también va a quedar de esta manera. ¿Estamos de acuerdo? Visto haciendo un zoom de uno de estos, por ejemplo, la sección más grande, perdón, más larga, no necesariamente la más grande. ¿Cómo es la distribución de tensiones? Bueno, en este es el espesor, esta es la línea media. La distribución de tensiones va a ser algo así. Fíjense que justamente todo esto colabora en ese momento torsor. ¿Me expliqué, chicos? Sí, profe. Claro. Bien. Y lo otro que sí me quedaba, perdón, ahí estoy. Lo otro que me quedaba es cómo viene dado el ángulo de torsión. Bueno, el ángulo de torsión viene dado por el momento torsor, que es función de x, sobre g, por i sub t, por L o por X, dependiendo de cómo uno trabaja. Esto obviamente saliendo fuera de la integral, porque acá se supone que el momento torsor es constante. ¿Sí? Así que bueno, tengan en cuenta que nosotros con esto tenemos, para resumir y ya cierro, son 2 minutitos más, y no jorobo más. Tengan en cuenta que nosotros tenemos 3 teorías. Coulomb, Brett y Saint-Venant. Que esto aplica a secciones circulares, huecas y macizas. Estas son secciones tubulares de pequeño espesor, de pequeño. Y esto prácticamente aplica a cualquier sección y fundamentalmente nosotros lo vamos a ver en secciones abiertas. Ustedes lo que tienen que conocer o quedarles perfectamente claro es que cuáles son las expresiones matemáticas que caracterizan la teoría de Coulomb, cuál es la de Brett y cuál es la de Saint-Venant. Y cómo es la distribución de las tensiones en cada una de estas secciones. ¿Entendido? Eso les tiene que quedar perfectamente claro. Ustedes tengan en cuenta que en el caso de una sección circular como esta, ¿sí? La distribución de las tensiones para un momento torsor positivo es algo así. Mientras que, bueno, si tuviera acá una sección circular hueca, la distribución de tensiones sería algo como esto. ¿Está bien? Brett se puede aplicar a secciones circulares huecas, siempre y cuando sean de pequeño espesor. La única diferencia que Brett, ¿qué es lo que hace? Brett, ¿qué es lo que hace? Brett considera constante en todo el espesor a eso. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un tubo
Las tensiones son así. ¿Sí? Y si tengo uno de estos, de pequeño espesor, las tensiones son constantes en el espesor. Así que Brett y Coulomb se pueden aplicar a secciones, o sea, Brett se puede aplicar a secciones circulares de pequeño espesor. ¿Por qué? Porque es una sección tubular simplemente conexa también de un pequeño espesor. Obviamente es más preciso Coulomb, porque esta toma la tensión media y esta toma realmente la variación en el espesor. Mientras que en una sección abierta, si ustedes tienen, por ejemplo, un perfil U, como este de acá, lo hago grande los espesores porque si no, esto me queda algo así. Perdón, ahí no se está viendo, ahora sí. Esto, por favor, préstenle muchísima atención porque se equivoca mucho en esto. Y lo que termina pasando es que después, bueno, obviamente uno le tiene que considerar mal el ejercicio. Tengan perfectamente en claro cada teoría, a qué aplica, cómo son la distribución de las tensiones y las expresiones que caracterizan esto. Bueno, con esto terminamos torsión. No sé si les quedó alguna duda o algo. Una pregunta. Sí. En la parte de Saint Venant, ¿aplica qué dice la primera palabra? Acá cualquier sección y abierta. Acá lo que puse es cualquier sección, sí. Pero fundamentalmente nosotros a las que vamos a ver van a ser secciones abiertas. Es decir, secciones elípticas o secciones triangulares nosotros no las vamos a ver. En general esas son secciones que muchas veces se utilizan los mecánicos, pero no los civiles. Es decir, nosotros partimos, por ejemplo, como vimos recién, de una sección rectangular para poder ver un perfil abierto. ¿Sí? Bueno, muy bien. Bueno, chicos, por mi parte creo que nada más. Le dejo la clase a Mario que ahí está esperando. Así que si hay alguna duda, me mandan un mail, me escriben, no hay ningún problema. Después, en la práctica, obviamente, van a ejercitar todo esto. ¿Sí? Bueno, yo me despido. Creo, Mario, que conviene que pare la grabación y nos volvemos a conectarnos, ¿así? Franco, sí, obviamente, subo las hojas. Ya no hay ninguna hoja que hasta ahora no hemos subido. He subido todos, e inclusive le voy a agregar las tablas y les voy a agregar todo lo que les describí inicialmente oralmente. Para no escribirlo, lo tengo escrito en un breve resumen para que ustedes lo tengan más claro lo que dije. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Así que quédense tranquilos. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias, profe. ¿Cómo hacemos, Mario? ¿Apago y nos conectamos todo de vuelta para que puedas grabar bien?